Primera parte. El aire nocturno del rancho, el centinela, arrastraba el olor a tierra húmeda y pasto cortado. Timothy temblaba, y no solo por la brisa. Su mano apretaba el asa de una vieja lámpara de queroseno, cuyo débil resplandor era la única isla de luz en la inmensidad del campo oscuro. Llevaba menos de un mes trabajando allí, y ya estaba a punto de jugar su única y desesperada carta. Había escuchado la conversación sin querer. La señora Ross, la encargada de la casa, hablaba con Thomas, el capataz. La familia de Allen no cederá, había dicho la mujer con tono de lamento. Necesitan asegurar un heredero y estabilidad. Lo presionarán hasta que elija a alguien. Y al pobre joven le da igual quien sea, me dijo. Como si un matrimonio fuera un trato de ganado. Para Timothy, un huérfano omega de 24 años que había rebotado entre hogares de acogida hasta que su mayoría de edad lo dejó a su suerte, la idea no era un trato de ganado, era un salvavidas. Casarse con el alfa, Alan Wright, dueño del rancho, significaba seguridad, un lugar fijo, y la sensación, por primera vez en su vida, de pertenencia. Sabía que Allen había ido a cerrar un negocio con el dueño del rancho vecino y que regresaría tarde. La desesperación se apoderó de él, ¿y si la familia de Allen ya le había arreglado un matrimonio? ¿Y si alguien más se le adelantaba? Justo cuando su esperanza comenzaba a flaquear, dos siluetas oscuras se recortaron contra el horizonte. Allen y otro peón cabalgaban de regreso. Cuando la luz de la lámpara de Timothy se hizo visible, la figura delantera, el alfa, se detuvo de golpe. Su postura se puso tensa, y el caballo relinchó ligeramente, sintiendo la alerta de su jinete. ¿Quién está ahí? La voz de Allen, grave y autoritaria, resonó en la noche. El empleado que lo acompañaba, Mark, susurró, los guardias no reportaron nada, señor, debe ser alguien de aquí. Allen se acercó lentamente, hasta que la lámpara iluminó a Timothy. El alfa entrecerró los ojos. Lo reconoció. Un omega de cabello castaño claro, bastante delgado, uno de los nuevos. Apenas sabía su nombre, pero lo ubicaba. La tensión en Allen se disipó, reemplazada por una leve confusión. Se bajó de su caballo con un movimiento fluido. Se acercó a Timothy, quien ahora temblaba más fuerte. ¿Eres Timothy, cierto? Preguntó Allen, volviendo su voz más suave. Timothy asintió vigorosamente, incapaz de emitir una palabra, sus ojos fijos en la figura imponente del alfa. ¿Qué haces aquí? Es muy tarde, no es seguro andar solo en el campo. Allen se cruzó de brazos, esperando una explicación. Timothy tomó aire, sintiendo el aroma del alfa llenarle los pulmones. Era el momento. Yo lo estaba esperando, señor Wright, comenzó, su voz apenas un susurro que se quebró. Se obligó a hablar más fuerte. Escuché que su familia le está pidiendo que se case y que a usted le da lo mismo con quien sea. Allen frunció el ceño, su sorpresa era evidente. Se inclinó un poco hacia adelante. ¿Y? Timothy alzó la lámpara, haciendo un esfuerzo por mirar al alfa a los ojos. Y, sé que no soy un gran prospecto. Soy huérfano, sin dinero ni familia. Pero, quería proponerle que se casara conmigo. Que me considerara como una posible pareja. Las palabras salieron atropelladamente. Le ofrezco lealtad absoluta. Trabajaré muy duro. Puedo ser su omega en casa y seguir siendo su empleado en el rancho. Le juro que ayudaré a que este rancho crezca y seré una buena pareja, señor Wright. Solo necesito un lugar. Una familia. El silencio se instaló, solo interrumpido por el leve siseo de la lámpara. Allen lo miró fijamente, con una expresión ilegible. Finalmente, el alfa se enderezó y suspiró. Mark, dijo Allen, sin dejar de mirar a Timothy. Llévate mi caballo. Regresaré a casa a pie. Señor. Haz lo que te digo. Nos vemos en el establo. El empleado asintió, visiblemente confundido, y se llevó a ambos caballos. Allen se giró hacia Timothy, quien aún sostenía la lámpara como si fuera un escudo. Es muy noche para hablar de esto, dijo el alfa, su tono ahora cansado.
Regresemos a la casa. Comenzaron a caminar juntos. El silencio entre ellos era denso. Allen caminaba a un paso firme y uniforme, y Timothy luchaba por mantener el ritmo, sintiéndose diminuto y totalmente expuesto. Había arriesgado todo, y lo único que había conseguido era un viaje a casa en silencio. Llegaron a la zona de las habitaciones de los empleados, una pequeña construcción adyacente a la casa principal. Timothy se detuvo, con la garganta seca. Este era el final. Señor Wright, yo solo quise. Ve a dormir, Timothy, lo interrumpió Allen, mirándolo con una intensidad que hizo que el Omega sintiera un vuelco en el estómago. Mañana hablaremos. El Omega sintió, mordiéndose los labios, sintiendo que si decía una palabra más iba a quebrarse. Allen se dio la vuelta y se dirigió a la casa principal, dejando a Timothy de pie en la oscuridad parcial, con el corazón latiéndole desbocado y la lámpara temblando en su mano. La incertidumbre lo asfixiaba. ¿Hablaremos significaba despido, o algo más? Timothy entró en el dormitorio de los peones como una sombra, sintiéndose observado. La luz de su lámpara no pudo ocultar su figura delgada y frágil que se apresuraba a apagarla y deslizarse en la cama. Pero no fue lo suficientemente rápido. Dos de los peones más antiguos, un par de betas llamados Peter y George, se hicieron señas con la cabeza en la oscuridad. Habían oído el sonido de las cerraduras de caballo alejándose y, casi inmediatamente, los pasos de dos hombres regresando. Luego, la voz grave y baja de Allen Wright, algo que no era común cerca de los barracones de los empleados. ¿Qué crees que hacía con el jefe tan tarde?, murmuró Peter, asegurándose de que el recién llegado no lo escuchara. No sé, pero no lo vi en todo el día, respondió George. Ese chico, Tim, es demasiado debilucho. No parece un trabajador de rancho. Tiene una cara linda, eso sí. Apuesto a que le estaba pidiendo un aumento, o algo más. Los murmullos eran un zumbido bajo y constante. Timothy se encogió bajo las mantas, su rostro ardiendo de vergüenza. Sabía que su aparición nocturna con el alfa no pasaría desapercibida. Los chismes eran el pan de cada día en el rancho, y ahora él era el centro. No dijo nada, fingió dormir, aferrándose al débil recuerdo de las últimas palabras de Allen, mañana hablaremos. Mientras tanto, Allen Wright entró en el silencio imponente de la casa principal. Se dirigió directamente a su estudio, sin encender más que una pequeña lámpara de escritorio. Se sirvió un vaso de whisky, pero solo sostuvo el vaso frío, sin beber. Se sentó frente a su gran escritorio de roble, y las palabras del joven Omega se repetían en su mente con una claridad inquietante. Solo necesito un lugar. Una familia. Allen apoyó la cabeza en el respaldo de la silla. Su vida entera había sido una sucesión de expectativas y obligaciones. Desde niño, había sido un chico solitario, serio y demasiado concentrado en el futuro. Mientras otros niños jugaban, él estudiaba economía agraria. Cuando sus padres lo pusieron al mando del rancho El Centinela, se entregó en cuerpo y alma a su éxito. El rancho era su único compañero, su único foco. Y ese era precisamente el problema para sus padres. Ellos no querían un heredero, al menos no por el momento, querían que su hijo no estuviera solo. Querían un Omega que fuera su apoyo, que lo forzara a bajar la guardia de vez en cuando. Era un alfa apuesto, justo y trabajador, pero su seriedad y reserva lo hacían parecer inaccesible, incluso para su propia familia. Sus padres habían estado insistiendo con tanta vehemencia, que Allen, fiel a su costumbre de evitar confrontaciones emocionales, había cedido. Si con eso van a dejar de estar encima de mí, me casaré con quien me digan, les había dicho. No creía en el amor o los grandes romances, veía el matrimonio como otra empresa, una que daría estabilidad a su familia, al rancho y, sobre todo, paz a sus padres. Estaba dispuesto a emparejarse con cualquiera. Cualquiera, salvo Timothy. El Omega, lindo, delgado y de aspecto frágil, no encajaba en el perfil del candidato social que sus padres buscaban. El chico apenas era un peón, huérfano y sin conexiones. No estaba en el radar de su familia y, aunque le daba pena la desesperación del joven, Allen no creía que casarse con él fuera una opción viable.
Sería un escándalo y lo pondría en conflicto directo con sus padres, algo que odiaba. Dejó el vaso y salió de su estudio. A la mañana siguiente, Allen buscó a la señora Ross en la cocina mientras tomaba su café matutino. La cocinera y encargada de la casa era la persona más informada de todo el rancho. Señora Ross, la llamó Allen, su voz grave como siempre, aunque con un matiz inusual de interés. Buenos días, joven. ¿Necesita algo? Sí. Quería preguntarle algo sobre Timothy. El nuevo Omega, el que limpia el establo y ayuda en la cocina. La señora Ross se detuvo, sosteniendo una cuchara. La expresión seria de Allen no le permitía adivinar si estaba molesto o no. Ah, sí. Es un chico tranquilo. Llegó hace menos de un mes. Trajo una muy buena carta de recomendación de su antiguo jefe. Es muy trabajador y obediente. Un poco callado, pero educado y muy respetuoso. Allen asintió, su dedo trazando el borde de su taza. Sé que es huérfano, ¿sabe algo más? Lo poco que me ha contado es que se crió en varios hogares de acogida hasta que fue mayor de edad. No tiene a nadie en el mundo. Ha estado saltando de trabajo en trabajo. Es un alma solitaria, como muchos Omegas sin familia. La mujer lo miró con calidez. Parece buena persona. ¿Hay algún problema con él, joven? Allen se puso de pie, terminando su café. No, en absoluto. Solo, curiosidad. Gracias, señora Ross. Salió de la casa, pero no se dirigió a los establos, sino a la oficina principal. Hoy no podía posponer la conversación. Debía hablar con Timothy, poner fin a esta idea de inmediato antes de que la propuesta se convirtiera en un problema. Un alfa serio como él no podía permitirse que se hicieran chistes sobre sus futuros prospectos. Debía ser claro y justo. Sin embargo, en el fondo, la mirada de súplica del Omega, su deseo desesperado por un hogar, le causaba una punzada incómoda. Allen respiró hondo. Era hora de tener esa charla. Allen entró en su oficina, un espacio sobrio, lleno de planos enrollados y libros de contabilidad, y se sentó detrás de su escritorio. Su primera tarea del día no era revisar las finanzas, sino romper el corazón de un joven desesperado. No era como quería empezar el día. Presionó el intercomunicador. Thomas, por favor, dile a Timothy que venga a mi oficina. Que no se preocupe por el trabajo que esté haciendo. Minutos después, la puerta se abrió con un golpe suave. Timothy entró. El Omega se veía aún más pequeño a la luz clara de la mañana, y su fragilidad era evidente bajo la ropa de trabajo algo grande. Mantenía la mirada baja, como esperando un veredicto. Siéntate, Timothy, indicó Allen con un gesto hacia una de las sillas de cuero frente a su escritorio. El silencio se hizo pesado mientras Timothy se sentaba, juntando sus manos sobre las rodillas. El alfa lo observó, notando la obediencia y el nerviosismo que emanaban del joven. Allen se inclinó un poco hacia adelante, con los codos en el escritorio. Gracias por venir. Quiero disculparme por haberte hecho esperar hasta hoy, pero anoche no era el momento adecuado para hablar de un asunto tan importante. Timothy asintió. Sé que he sido inoportuno, señor Rath. Escucha, Timothy. Fui directo anoche y también lo seré ahora. Te agradezco mucho tu franqueza y tu propuesta. Allen hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. Pero debo decirte que no. El Omega no levantó la vista, pero su hombro tembló imperceptiblemente. Allen continuó, su tono volviéndose más suave. Entiendo que te sientas inseguro. Eres nuevo aquí, y sé que has tenido una vida difícil. Escuché tu deseo de tener un lugar y una familia, y lamento mucho que te sientas tan desesperado como para tener que proponerme esto. Allen tomó aire. Mis asuntos matrimoniales son complicados y están ligados a mi familia, a las expectativas sociales y al futuro del rancho en un nivel que va mucho más allá de una simple unión. No puedo aceptarte como mi pareja. Timothy por fin levantó la vista, y Allen pudo ver la profunda tristeza en sus ojos. El Omega era dócil, y parecía haber aceptado la respuesta antes de que se la dieran.
Lo entiendo, señor Wright, susurró Timothy, con voz ronca. Lo siento, dijo Allen, con un genuino matiz de pena en su voz. Y aprecio tu lealtad y la seriedad con la que lo has considerado. Pero quiero que sepas algo, en lo que respecta a tu trabajo, a tu seguridad aquí, nada va a cambiar. El alfa se enderezó, su expresión volviendo a su seriedad habitual. Siempre he procurado ser un jefe justo y darle las mejores condiciones de trabajo a todos los que están aquí. Mientras tú cumplas con tu trabajo, y por lo que me ha dicho la señora Ross, lo haces muy bien, tienes un lugar seguro aquí. Allen hizo una pausa, y su voz tomó un tono más personal, casi un susurro, algo muy raro en él. Lo que necesites, si está en mis manos ayudarte de alguna forma, fuera del contexto que propusiste, lo haré. Considera esto tu hogar mientras quieras trabajar aquí. ¿Me entiendes? Timothy asintió lentamente. La promesa de seguridad, de un sueldo estable y de un techo, no era el sueño de la familia que buscaba, pero era la realidad que siempre había tenido. Al menos no lo despedirían. Sí, señor Wright. Lo entiendo. Gracias por su honestidad. Puedes retirarte. Y Timothy, por favor, olvida lo de anoche, pidió Allen. Sí, señor, respondió el Omega. Se levantó, hizo una leve reverencia con la cabeza y salió de la oficina. De vuelta en el área de trabajo, Timothy se dirigió a los establos para terminar de limpiar los puestos. El aroma a heno y caballo era un refugio familiar, pero la atmósfera era distinta. Cuando pasó junto a un grupo de peones que revisaban las herramientas, notó cómo las risas se extinguían. Los ojos de la mayoría, betas y alfas, se posaron en él. Peter y George, que habían estado susurrando anoche, lo miraron abiertamente, luego se dieron codazos y se volvieron. Timothy sintió un nudo en el estómago. Trató de ignorarlos, concentrándose en barrer el establo. Los murmullos lo alcanzaban, fragmentos sobre el chico nuevo, ambicioso, y lo que intentó anoche con el jefe. Sabía que la noticia se esparciría como pólvora. El rechazo de Allen, aunque cortés y comprensivo, era ahora parte del dominio público del rancho. Su intento desesperado por conseguir una familia ahora solo le había ganado la atención equivocada y la burla. Timothy apretó los dientes. Había sobrevivido a cosas peores que unos cuantos chismes. Él no era débil, simplemente estaba solo. Tendría que demostrarles a todos que, aunque fuera un Omega sin familia, podía ser el empleado más duro y obediente de todo el Centinela. Solo tenía que enterrar el dolor del rechazo y la vergüenza bajo capas de trabajo duro. La tranquilidad tensa del rancho se vio interrumpida al mediodía por el sonido de un vehículo elegante que no pertenecía al campo. Un reluciente sedán negro con vidrios polarizados que se detuvo con suavidad frente a la casa principal. Allen estaba en su oficina tratando de retomar las cuentas, sintiéndose extrañamente inquieto después de la conversación con Timothy. Cuando escuchó el coche, suspiró, sabía que su breve paz había terminado. Allen, querido, tu visita ha llegado, anunció su madre, Eleanor Wright, entrando a la oficina sin llamar, con una sonrisa triunfal que prometía problemas. Detrás de ella, apareció el hombre que Allen reconocía de fotografías sociales y reuniones de negocios, Elias Vance. Elias era el epítome del candidato perfecto para un alfa como Allen. Un Omega de unos 28 años, tan apuesto como impecablemente vestido. Llevaba un traje de corte fino que gritaba dinero y buen gusto. Su aroma, una mezcla sutil y sofisticada de sándalo y violetas, era tan pulido como su exterior. Elías no era un simple socialité. Era hijo del dueño de una de las bodegas más prósperas de la región y había estudiado finanzas en el extranjero. Era el tipo de pareja que elevaba la posición social y garantizaba una administración financiera brillante. Allen, qué gusto volver a verte, dijo Elías con una sonrisa amable y bien practicada, extendiendo una mano que Allen estrechó con un apretón firme y formal. Elías. Pensé que vendrías más tarde, respondió Allen, sin reflejar el entusiasmo que su madre esperaba. Oh, no. Quise aprovechar la mañana. Tu madre ha sido muy persuasiva. Me ha contado maravillas del rancho y, francamente, estoy intrigado por ver cómo has logrado hacer crecer el negocio de la familia tan rápido.
Allen sonrió por compromiso, llamando a su asistente para pedir que le sirvieran café y bocadillos. Y mientras ellos se instalaban en la sala, afuera, en el calor del mediodía, Timothy se encargaba de apilar pacas de heno en el granero. Había decidido trabajar sin descanso, ignorando los dolores y los músculos que le protestaban. Era una forma de castigo autoimpuesto y una manera de demostrarles a los otros peones que no estaba allí para holgazanear. Estaba tan concentrado en levantar una pesada paca, que no se dio cuenta cuando Thomas, el capataz, se acercó. «Timothy, ¿podrías ayudar a mover el tractor de la parte trasera del establo?» «Sí, señor», respondió Timothy, limpiándose el sudor de la frente con el dorso de la mano. Mientras caminaba hacia la parte trasera del establo, pasó cerca de la casa principal. Pudo escuchar las voces amortiguadas de la familia Rad y sus invitados. Entonces, su nariz captó un aroma completamente nuevo, uno que se superponía al olor natural del rancho y la tierra, un perfume de sándalo rico y costoso. Era el aroma de un omega, pero uno que olía a dinero, a cuidado meticuloso y a un mundo que Timothy nunca conocería. Era el aroma de la elección que Alan Rad sí podía tener. Timothy se detuvo, el corazón encogido por un dolor sordo y familiar. El contraste entre él, cubierto de polvo, sudoroso y oliendo a heno, y el probable dueño de ese perfume, era abismal. «¿Qué haces ahí parado, Tim?» La voz de Peter lo sacó de sus pensamientos. El beta y otro empleado estaban fumando cerca, mirándolo con sorna. «Voy a mover el tractor», murmuró Timothy. «Claro, claro», se burló Peter. «No te distraigas con los invitados de la casa. Escuché que el jefe está con un omega refinado. Con él no necesitará un omega de establo que le haga compañía». El comentario fue como una bofetada. Timothy sintió que su rostro se calentaba. Las palabras eran venenosas, pero no podía refutarlas. Era la verdad. Sin decir una palabra, Timothy aceleró el paso, sintiendo el peso de su propia desesperación sobre sus hombros. La única forma de apagar las voces y el dolor era seguir trabajando. Durante las semanas siguientes, la presencia de Elias Vance se volvió algo casi rutinario. A veces Allen conducía hasta la ciudad para reunirse con él en un café elegante o en un restaurante donde todos parecían conocer el apellido Vance. Otras veces, Elias visitaba el rancho, portando sus atuendos de diseñador, que parecían una anomalía elegante entre las mesas rústicas, y la señora Ross se esmeraba en servir sus platos favoritos, como si ya fuera parte de la familia. Todo esto complacía a Eleanor Rad, quien frecuentemente se las ingeniaba para mantenerse informada sobre los avances de Allen con Elías. Y aunque Allen cumplía con cada cita, la verdad era que el omega no lograba despertar nada en él. Elías era amable, educado, inteligente, pero cada vez que hablaban, Allen se sentía como si estuviera en una reunión de negocios eterna. No había chispa, no había emoción. Solo expectativa social. Aquella tarde, cansado de las conversaciones demasiado pulidas y de las sonrisas vacías, Allen decidió dedicarse a algo real. Tomó sus herramientas y salió hacia la cerca del norte, que llevaba días necesitando reparación. Para su sorpresa, Timothy ya estaba ahí, colocando tablas nuevas y clavando tornillos con precisión. El omega trabajaba de forma incansable, sin pausas, sin quejas, con el overol lleno de polvo y el cabello pegado a la frente por el sudor. «¿Cuánto tiempo llevas aquí?», preguntó Allen mientras dejaba caer una caja de herramientas a su lado. Timothy se enderezó al instante, limpiándose las manos en la tela gastada de su pantalón. «Desde hace como una hora, señor Rad». «La señora Ross dijo que los becerros se estaban metiendo otra vez por esta parte», respondió, intentando sonar tranquilo. Allen tomó un martillo y se acercó para trabajar a su lado. «Eres rápido», comentó. «Y siempre te veo haciendo algo. Nunca te detienes». Timothy se tensó apenas, pero continuó midiendo una de las tablas. «No me gusta desperdiciar tiempo, señor». Allen lo observó de reojo. El muchacho trabajaba con una concentración y disciplina que no había visto en muchos omegas. «Timothy», dijo Allen finalmente, «¿cómo aprendiste a hacer tantas cosas? No es común que omegas realicen estos trabajos». El omega se sonrojó y bajó la cabeza,
avergonzado sin razón. En el último rancho donde trabajé, murmuró, éramos pocos. No había suficientes manos, así que todos teníamos que hacer de todo. Si no aprendías, el trabajo se acumulaba. Allen golpeó un clavo con fuerza, pensativo. ¿Y no se te hace muy pesado? Normalmente estas actividades se asignan a alfas o betas. Timothy sonrió apenas, una sonrisa triste, humilde. Yo nunca le rehúyo al trabajo, dijo en voz baja. Allen se quedó mirándolo un segundo más. Había admiración en su mirada, aunque él no lo reconociera como tal. Timothy siguió clavando con rapidez, pero en un mal movimiento, soltó un pequeño quejido y dejó caer la mano. Ah, murmuró, apretando los labios. ¿Qué pasó? Allen dejó el martillo al instante. Una astilla. No es nada. Pero Allen ya había tomado su mano. La revisó con cuidado, y vio el pequeño fragmento enterrado bajo la piel. Y también notó algo más. Timothy, dijo con un tono que no admitía discusión. ¿Dónde están tus guantes? El Omega tragó saliva. No uso, señor. ¿Por qué? Todos los que hay me quedan grandes, confesó. Y si me quedan flojos, me estorban más que ayudarme. Allen frunció el ceño. Al ser Omega, era natural que sus manos fueran más pequeñas que las del promedio de los peones. Los guantes enormes resbalándosele o el material doblándose le dificultaban agarre. Y en ese caso, ¿por qué no has pedido unos de tu talla? Preguntó Allen con firmeza. Timothy se encogió un poco de hombros. No quería causar problemas. Y tampoco sabía si. Timothy. Allen lo interrumpió, su tono grave pero no duro. En cuestiones de trabajo, y por tu seguridad, debes pedirle al capataz o a quien esté al mando lo que necesitas. ¿Entendido? Sí, señor Wright, susurró, casi como un regaño recibido con vergüenza. Sin decir nada más, Allen sacó su navaja del bolsillo. Con una precisión y delicadeza inesperada, usó la punta de la hoja para hacer palanca y extraer la espina de la piel de Timothy. El Omega se quedó paralizado por la cercanía. Una vez que la espina salió, Allen no soltó su mano de inmediato. Inconscientemente, el alfa pasó su pulgar por el punto de la herida, masajeando suavemente el dedo sensible de Timothy. Era un gesto instintivo, protector. Pasaron varios segundos de contacto silencioso. Timothy levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de Allen. Los ojos serios del alfa tenían una calidez momentánea que el Omega nunca había visto antes. Entonces, Allen se dio cuenta de lo que estaba haciendo. Soltó la mano de Timothy abruptamente, casi dejándola caer, y recogió su martillo con una expresión dura, tratando de recuperar la compostura. Ten más cuidado, dijo, aunque su voz había perdido la dureza de antes. Antes de que Timothy pudiera responder, Thomas apareció apresurado por el camino. Señor Wright, anunció, la señora Ross me envió por usted. Dice que debe prepararse o llegará tarde a su compromiso con el señor Elías. El corazón de Timothy volvió a encogerse. El contacto íntimo de segundos atrás se disolvió como vapor. Allen asintió, su rostro volviendo a la máscara de alfa responsable. Le entregó las herramientas a Thomas. Bien. Por favor, asegúrate de que esto quede bien reforzado. Y Thomas, encárgate de que Timothy consiga unos guantes de su talla. Sí, señor. Allen le dio una última mirada a Timothy antes de marcharse. Una mirada breve, pero suficiente para que el Omega sintiera un calor extraño subirle por el pecho mientras que permanecía la sensación fantasma del tacto de la mano del alfa en su dedo. Y Allen, mientras caminaba hacia la casa, se descubrió pensando no en Elías Vance, sino en el Omega que trabajaba hasta sangrar sin pedir nada. A la mañana siguiente, Thomas se acercó a la zona de herramientas. Tras dar las órdenes del día a los peones, se dirigió a Timothy. Ten, dijo Thomas, entregándole un paquete envuelto en plástico resistente. Timothy lo tomó, sorprendido. Dentro había un par de guantes de trabajo de cuero, visiblemente más pequeños que los guantes estándar que usaban los alfas y betas. El señor Allen los pidió esta mañana.
Dijo que los necesitas y que uses la cabeza. Timothy sintió una punzada de cálida satisfacción. Era un gesto pequeño, pero la atención de Allen, recordar y actuar sobre un detalle tan minúsculo de su seguridad, lo conmovió. Gracias, Thomas, dijo Timothy, su voz era solo un susurro. Se puso los guantes. Le quedaban perfectos. Con una ligera sonrisa que se permitió esconder de los demás, se dirigió rápidamente a cumplir con sus deberes, sintiéndose un poco más anclado al rancho que el día anterior. Los días se convirtieron en un patrón agradable. Las reparaciones de la cerca terminaron, pero Allen y Timothy se seguían topando en las labores del rancho. Ya fuera revisando el inventario del granero o alimentando al ganado, el alfa encontraba excusas sutiles para que sus caminos se cruzaran. Y, sin saber exactamente cuándo comenzó, cada vez que estaban solos, hablaban. Allen se sentía cómodo con Timothy de una forma que nunca experimentó con nadie más. No había necesidad de guardar las apariencias. Timothy compartía anécdotas de los ranchos donde había trabajado antes, de cómo aprendió a reparar motores viejos sin manuales, de cómo sobrevivió en lugares donde nadie cuidaba de nadie. Allen, por su parte, le contaba sus planes a futuro, nuevas tierras para cultivo, mejorar los establos, renovar la maquinaria, quizás abrir una línea de distribución propia. Se sorprendía a sí mismo contándole a Timothy cosas que no le había dicho ni a su madre. El Omega escuchaba con genuino interés, haciendo preguntas inteligentes que demostraban que entendía la seriedad de los negocios. Se sentía como que cada día se conocían mejor. Esa semana, 3 de los peones celebraban su cumpleaños, lo que se convirtió en una excusa perfecta para una salida. Así que todos los trabajadores se organizaron para ir el sábado por la noche, al bar más grande de los alrededores. La invitación se extendió a Allen. El alfa, que casi nunca participaba en eventos sociales con sus empleados, aceptó, más por cortesía que por ganas. Llegaron al bar en una caravana de camionetas y ocuparon varias mesas. Allen, fiel a su palabra de intentar ser un jefe justo, les dijo: Yo pago la cuenta, pero no se excedan. Mañana tienen que trabajar y no podemos darnos el lujo de perder un día en el rancho por una resaca. Allen se sentó en una mesa más cercana a la barra, junto con Thomas y otros 2 encargados, pero su mirada, a pesar suyo, se desviaba una y otra vez hacia la mesa donde estaba Timothy, sentado al fondo con otros peones más jóvenes. El Omega reía tímido entre sus compañeros, con una jarra de cerveza casi intacta frente a él. Por un momento no parecía el muchacho reservado del rancho. De repente, un alfa desconocido y fornido, se acercó a la mesa de Timothy. Se inclinó y comenzó a hablar con el Omega. Timothy le sonrió, un gesto que Allen nunca había visto, una sonrisa espontánea y sin inhibiciones. Cuando el alfa desconocido jaló una silla para sentarse junto a Timothy, Allen sintió una punzada repentina y extraña en el estómago. No eran celos, se dijo a sí mismo, sino la responsabilidad de su joven y desprotegido empleado. Tuvo ganas de ir por Timothy y traerlo a su propia mesa, sacarlo de ese ambiente y de la cercanía de ese extraño. Mas no lo hizo. Se obligó a permanecer en su asiento, observándolos con una intensidad que no le era propia. A mitad de la noche, cuando ya todos habían decidido que era hora de irse, Allen vio la escena claramente, el alfa sacó su teléfono y Timothy negó suavemente con la cabeza. El hombre insistió un poco, pero finalmente Timothy sonrió, una sonrisa pequeña, educada, y se alejó de él. Allen dejó escapar el aire que no sabía que había estado conteniendo. Se le quedó viendo al alfa por un instante, con una sensación de molestia. Uno de sus trabajadores se acercó y le dijo que la cuenta ya estaba pagada con el dinero que les había dado. Allen asintió y se dirigió a su camioneta. Vio a todos los demás repartirse en otros vehículos. Timothy abordó la parte descubierta de una pickup junto con otros empleados. Quiso decirle que se fuera con él en su camioneta, que era más seguro. Pero con todos allí, no creyó que fuera apropiado, y no tenía justificación para un trato especial. Quiso preguntarle que había hablado con el alfa, quiso decirle que tuviera cuidado con quien se le acercara, pero sabía que solo era su jefe. ¿Tenía derecho a prohibirle que hablara con alguien? No.
Al día siguiente, la resaca se sentía pesada en el rancho. Allen se despertó temprano, bebió un café amargo y se dirigió a la cocina de la casa principal para tomar un segundo. Se encontró a Timothy en la cocina, ya trabajando, lavando los platos del desayuno. Allen se acercó al fregadero para darle la taza vacía y se recargó en la isla, fingiendo despreocupación. ¿Qué tal te la pasaste anoche?, preguntó, iniciando una conversación casual. Bien, señor. Fue agradable ver a todos relajarse un poco. Sí, a veces es necesario. Vi que estuviste hablando con alguien. Un alfa, no era de nuestro rancho. ¿Quién era? Timothy se sonrojó, bajando la mirada hacia los platos. Así, señor. Trabaja en uno de los ranchos de la zona. Vi que antes de irnos te pidió algo. Y tú le dijiste que no. Timothy sonrió tímidamente. Sí. Me pidió mi número, pero yo no tengo celular. Allen sintió algo extraño en el estómago, una mezcla de sorpresa y alivio. ¿No tienes? ¿Acaso es tan poco lo que pago que no te alcanza para uno?, preguntó Allen, medio bromeando. No, señor. En absoluto. El pago es más que justo, se apresuró a decir Timothy. Es solo que, no tengo a quién llamar. Y aparte, con el trabajo no es que tenga mucho tiempo libre. Allen asintió, su rostro serio. No está bien que solo te dediques a trabajar. Debes tener una vida. Timothy levantó la vista y le sonrió genuinamente. Lo mismo va para usted, señor Wright, dijo, refiriéndose a su constante trabajo y a la presión de sus padres. Usted también debería tener una vida. Allen rió, una risa profunda y sincera que Timothy no le escuchaba a menudo. Era un momento de conexión inesperada. Tienes un punto, Tim. Allen se enderezó para irse, pero se detuvo. Solo una cosa. Ten cuidado con quien se te acerca. Especialmente con gente que no conocemos. El alfa lo dijo con el tono de un jefe preocupado. Pero, por dentro, tenía ganas de prohibirle que volviera a ver a ese alfa, un impulso posesivo que no podía justificar y que le hizo fruncir el ceño al salir de la cocina. Una semana después, Allen se despertó antes del amanecer, planeando revisar los corrales antes de que comenzara el calor. Pero su rutina se vio interrumpida por una visita inesperada. Llegando al comedor, se encontró con Elias Vance, disponiendo de este como si fuera el dueño de la casa. Asistido por los empleados, acomodaba lo que parecía un desayuno como de esos que se mostraban solo en las películas. Buenos días, Allen, dijo Elías. Pensé en traerte algo para empezar bien el día. Allen levantó una ceja, observando la bandeja, croissants recién horneados, frutas cortadas con precisión, jugo de naranja y un café humeante servido en una taza elegante. Todo lucía fuera de lugar para él. Gracias, dijo Allen, sentándose a la mesa, aunque sin entusiasmo. Su gusto era más simple, prefería café fuerte y pan recién tostado, no estos arreglos refinados. No debiste molestarte. Se sentó y comió con educación, mientras Elías lo observaba como si cada bocado fuese un ritual que él debía aprobar. No había emoción real entre ellos, todo era formal, demasiado calculado, y Allen lo notó con cierta incomodidad. Nunca me has mostrado el rancho, comentó Elías entre un sorbo de café. Me gustaría verlo. Allen asintió, limpiándose las manos. Claro. Si te parece bien, te lo mostraré una vez que terminemos de desayunar. Y así lo hicieron, en cuanto terminaron, tomaron camino hacia los establos, cruzando los campos con la luz de la mañana filtrándose entre los árboles. Allen explicaba el funcionamiento de los corrales, el proceso de alimentación de los animales, el cuidado de los cultivos. Elías escuchaba educadamente, pero Allen notaba que apenas captaba los detalles. Su interés parecía más en la estética de la tierra que en entender la rutina diaria del rancho. Mientras caminaban por el sector de los peones, Allen vio algo que lo hizo detenerse un momento. Timothy sujetaba un trinche cerca del establo, hablando con alguien. El Omega estaba relajado, sonriendo ligeramente, y parecía concentrado en la conversación. ¿Pasa algo?,
Preguntó Elías, notando la pausa de Allen. No, nada, murmuró Allen, sacudiendo la cabeza y continuando el recorrido. Pero su mente estaba lejos, en el hombre que estaba frente a Timothy, ya que se trataba del alfa del bar. El mismo que días atrás había intentado acercarse a él. Allen frunció el ceño, preguntándose cómo era posible que ese hombre estuviera allí. Después de un recorrido demasiado largo y lleno de explicaciones que Elías probablemente olvidaría, el Omega se fue, despidiéndose con un beso formal en la mejilla de Allen. Al fin solo, sintió como la presión de sus padres y la irritación por la interrupción lo invadían. Se acercó a Thomas, quien inspeccionaba el nuevo corral de las aves. Thomas, dijo Allen, su voz más seca de lo normal. Vi a un hombre ajeno al rancho en el área del establo. ¿Quién era y qué estaba haciendo allí? Thomas pensó por un momento. No estoy seguro, señor. Debió de ser uno de los hombres del rancho Stillman que vinieron a ver el potrillo que tenemos a la venta. Pero si me dice cómo era, puedo averiguarlo. Allen negó con la cabeza. No es necesario, dijo con un tono cortante. Lo vi hablando con Timothy. Le preguntaré directamente. Por favor, dile que vaya a mi oficina. En su oficina, Allen sacó de su escritorio un bonche de papeles pendientes por revisar y sin cuidado alguno, comenzó a hojearlos de mal humor. Cuando sonó un toquido en la puerta, alzó la cabeza solo para decir un seco, adelante. Timothy entró con calma, cerrando la puerta tras de sí y avanzando hasta quedar a 1 metro del escritorio. Poniéndose nervioso al notar la expresión sombría de Allen. Timothy, comenzó Allen, serio, creía que habías dicho que no huías del trabajo. De qué habla, señor? Preguntó Timothy, confundido. Allen se recargó en el respaldo de su silla, con los brazos cruzados. Te vi platicando con alguien en lugar de cumplir con tus deberes. Dime, ¿te pagan por coquetear mientras deberías estar trabajando? Los ojos de Timothy se abrieron de par en par. Yo no estaba coqueteando, señor, murmuró Timothy, casi en un intento inútil de defenderse. No me interesa si lo estabas o no. Lo que me interesa es que estabas perdiendo el tiempo. Que sea la última vez que te vea haciéndolo, dijo Allen, con la voz firme. Si no tienes nada que hacer, dile a Thomas que te asigne más trabajo. ¿Está claro? Timothy bajó la mirada, mordiéndose el labio. Sí, señor Wright. Lo siento, susurró. Bien. Ahora regresa a tus actividades y no vuelvas a distraerte, dijo Allen, con tono firme, pero menos duro. Timothy asintió, saliendo de la oficina sintiéndose pequeño y humillado. Mientras Allen veía alejarse al Omega, un pensamiento persistente le cruzó por la mente, no quiero que nadie más se le acerque de esa manera. Y lo peor era que ni siquiera podía justificarlo como algo racional. A la mañana siguiente, Allen despertó con el peso de la culpa clavado en el pecho. Había pasado la noche dándole vueltas a la escena en su oficina, la mirada herida de Timothy, el temblor en su voz, la forma en que se había hecho pequeño, todo por algo que ni siquiera había sido realmente su culpa. No podía dejarlo así. Antes de revisar cualquier pendiente, se dirigió a la cocina. Él mismo preparó el café y se encaminó hacia el establo con 2 tazas de en las manos. Al llegar, encontró a Timothy cepillando con paciencia el lomo de uno de los caballos más jóvenes. El Omega trabajaba en silencio, sus movimientos eran mecánicos y sus hombros estaban ligeramente tensos. Allen carraspeó suavemente. Timothy. El joven levantó la vista, sorprendido. Sus ojos, siempre tan expresivos, hoy estaban apagados. Allen se acercó despacio y le extendió una de las tazas. Te traje café, dijo, un poco torpe. Espero que te guste. Timothy lo tomó con cautela. Gracias, señor Wright. Allen soltó un suspiro, pasándose una mano por la nuca. Quiero disculparme por lo de ayer, empezó. No tenía por qué hablarte así. Buscó las palabras. Estresado, irritado, pero eso no es excusa. Me excedí. Timothy parpadeó, sorprendido por la disculpa. Yo sí estaba trabajando, señor, contestó Timothy en voz baja.
Solo hablé un momento con ese alfa. Me preguntó sobre los padres del potrillo, le respondí y volví enseguida a mis labores. Se lo prometo. Allen negó con la cabeza de inmediato. No te preocupes. Me consta que eres muy trabajador. Nunca he tenido una queja tuya y no tenía por qué dudarlo. Aún así, Timothy seguía cabizbajo, sin la energía usual. Esa tristeza le pinchó algo en el pecho a Allen, algo incómodo que no sabía nombrar. En serio, Chem, insistió suavemente. Olvida lo de ayer. Hagamos como que no pasó, ¿sí? El Omega sintió, pero sin levantar la mirada. Allen, desesperado por borrar ese gesto, hizo lo peor que sabía hacer, tratar de ser gracioso. Mira que, hizo una pausa, ya sintiéndose ridículo. Si yo tuviera que regañar a alguien por perder el tiempo, debería empezar por mí mismo. Me tardé 20 minutos esta mañana buscando mi sombrero y, frunció la boca. Lo tenía puesto. Timothy lo miró, confundido primero, y luego, pese a él mismo, soltó una risita pequeña. Allen se animó e intentó otra vez, saliéndole peor. Y además, creo que el caballo de la cerca 3 me odia. Cada vez que paso me avienta tierra. A lo mejor soy yo el que necesita dejar de perder el tiempo. Timothy se tapó la boca intentando contenerse, pero la risa le explotó igual. Allen terminó riéndose también, más por alivio que por el mal chiste. Por un instante, el establo se llenó de una calidez suave. Algo sencillo, humano. Algo que Allen no quería que terminara jamás. Unos días después, Allen estaba organizando un par de documentos en su oficina cuando escuchó unos golpes en la puerta. Pase. El señor Stillman entró con una sonrisa confiada. Wright, buenos días. He venido porque mis muchachos me dijeron que el potrillo que estás vendiendo es un ejemplar excepcional. Quisiera verlo por mí mismo y, si me convence, negociar el precio. Allen asintió sonriendo. Podemos ir ahora mismo, si tiene tiempo. Perfecto, contestó el señor Stillman. Ambos salieron de la oficina y, al dar unos pasos hacia afuera de la casa, Allen se encontró cara a cara con el alfa del bar. El hombre le sonrió de inmediato, seguro de sí. Él es Richard, explicó Stillman, uno de mis caballerangos más confiables. Richard extendió la mano hacia Allen. Un gusto, señor Wright. Allen la estrechó, pero la sonrisa que Richard esperaba nunca llegó. Igualmente, contestó Allen con una frialdad educada. Siguieron caminando hacia los establos. Al llegar, Stillman y Allen se enfocaron en el potrillo, revisando su estructura, su temperamento. Richard aprovechó la distracción para mirar a su alrededor. Vio a Timothy limpiando unas sillas de montar cercanas y decidió a acercársele. Hola, Chem, dijo Richard con una sonrisa fácil. Timothy apenas levantó la vista. Pero al ver la silueta de Allen en el fondo, evaluando el potrillo, se puso tenso. Hola, Richard. Estoy trabajando, murmuró, volviendo la cabeza a la silla. Richard ignoró la advertencia, avanzando un poco más. Oye, Tim. ¿Sigues libre el sábado? ¿Qué dices si te invito a salir? Una cena. Timothy miró de reojo a Allen, quien estaba de espaldas, discutiendo el pedigrí del potrillo. No quería darle a su jefe ninguna excusa para otra reprimenda. No puedo hablar ahora. Estoy muy ocupado. Richard sonrió con ternura, un gesto que pareció diseñado para que Timothy bajara la guardia. No te preocupes por eso, solo responde que sí. Vengo por ti, anda, te vas a divertir. Timothy, buscando desesperadamente que se fuera antes de que Allen se diera cuenta, asintió rápidamente. Está bien, dijo en voz baja. Richard retrocedió unos pasos mientras caminaba de espaldas para volver con el señor Stillman. Paso por ti a las 6. No te vas a arrepentir. Dijo en voz alta. Demasiado alta. Allen, en ese momento, estaba girándose para señalar el lomo del potrillo, pero el grito de Richard lo detuvo. Escuchó cada palabra y eso le hizo empuñar las manos tan fuerte, que los nudillos se le pusieron blancos. Timothy había aceptado una cita con otro alfa en sus narices.
Continúa en la siguiente parte.